Hola amigos, bienvenidos al canal. Estoy con una Moto Guzzi V7 Stone 2021 y para los que me habéis seguido este sería el cuarto vídeo que hago hablando de una pequeña modificación que intentaba hacer para ganar confianza y que me fuera más fácil hacer el gesto del cambio debido a que me partí un hueso del dedo, ¿no? Y ya, bueno, pues que pueda servir para siempre en caso de que realmente sea una mejora como yo creo que está siendo. Esto fue en uno de los primeros vídeos, esta modificación que le hice. En el último estuve probando esta puntera que iba muy bien, la verdad, al subir ya el pedal y tal, iba muy bien, me gustaba, con un pequeño separador. Bueno, pues hoy hago otra prueba para el canal, para que veáis que me gusta probar y optimizarlo. Entonces, mirad, se trata de esto. Esto es una pieza que venden en China, en AliExpress, y que, bueno, pues lo que supuestamente hace es que abraza un vástago digamos, que tenga la leva del cambio, y como te da aquí una superficie un poquito más grande, pues quizás suaviza el efecto de una pieza redonda más pequeña tocando en el pie, ¿no? Reparte un poco más la presión y quizá marca un poco menos, ¿no? Entonces, da la casualidad de que este vástago, que ya modifiqué, como digo, en uno de estos vídeos que hice de actualización sobre esta misma modificación, pues da la casualidad que en una de esas le rebajé hasta no sé qué medida, me parece que son 8 milímetros ya, o no, 10. Y total, que cuando me ha llegado esto, que lo pedí para ver si hacía algo con ello, pues resulta que encaja perfectamente, con dificultad, pero entra. Entonces la idea es probarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar esto como estaba, con su arandela Grover aquí, y lo voy a roscar en la palanca. Llegado aquí al final, cojo un poquito este trapo para darle un pequeño apretoncillo sin marcar el aluminio. Ahí va. Y ahora, en la parte trasera, pues llevo esto y una arandela Grover que tengo aquí. Arandela Grover y la tuerca esta. Pues pongo por aquí. Pongo por aquí. Vale, pues este setup que veis ahora mismo ya lo mostré en uno de los primeros vídeos. Que no funcionaba mal, sobre todo después de esta modificación. Pero fijaros ahora lo que hago con esta pieza. La voy a insertar aquí. ¿Qué tal? Vamos a verlo desde todos los ángulos. Yo creo que puede hacer muy bien su función. Siempre y cuando haya espacio aquí para meter el pie, que ahora mismo no lo veo claro. Pero puede ser ideal, porque ahora ya cuando uno aprieta aquí, de alguna manera estará también apretando el otro. Bueno, pues hoy voy a salir a la calle, ya que me ha invitado a comer mi amigo Alberto, y voy a probar la Guzzi con esta modificación. Así que al final del vídeo os diré, luego grabaré un breve comentario sobre qué tal ha ido. Bien, pues han pasado 48 horas desde el clip anterior, aunque me veáis en la misma posición y con la cámara en la misma situación. Han pasado 48 horas, con lo cual ayer tuve la posibilidad de ir y visitar a mi amigo Alberto, un fisioterapeuta, y comerme una paella en su casa. Así que afortunado fui. Y el caso es que os cuento esto porque me fui en la moto para probarlo. ¿Y qué os puedo decir? Os puedo decir que las sensaciones son que este conjunto ahora mismo es, de todas las soluciones que he probado hasta ahora aquí, la mejor. Sin duda, este gran apoyo que tiene aquí hace que sea muy cómodo, primero porque la goma es blandita y segundo porque le das y levanta también el otro. ¿Qué ha pasado? Que bueno, que ahora necesito todavía levantar un poquito más la leva entera para que me entre el pie. Pero esta es una solución que, llegado a este punto, yo incluso
bueno, no es que la recomendaría, porque no le hace falta a esta moto hacerle esto, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque yo inicié todo este proceso por culpa de mi pie roto o de mi dedo roto, pues sí que es verdad que ahora que ya lo tengo el dedo mejor, pues creo que igualmente voy a seguir manteniéndolo. Y la razón es que creo que le da un plus de... falta aquí una llave de 8. Voy a por ella. Creo que le da un plus de comodidad muy interesante para subir marcha. Entonces es verdad que ya, pues claro, está mejorando mi pie, mi dedo roto, y bueno, tengo menos molestia, con lo cual dependo menos de este problema. Pero es cierto que con esta aplicación, sobre todo con esta puntera, que además esta de goma que le he puesto ahora, yo creo que es adaptable a otros casos, y esta superficie extra que hay aquí me parece interesante. Yo creo que es bueno. En fin, luego ya, para cerrar, mientras modifico yo la altura de esto, deciros de esta leva, deciros sobre la moto, que bueno, que sigue siendo una maravilla, por eso la elegí, para que estuviera aquí en mi garaje. Sigue siendo una maravilla y sigue sorprendiéndome la capacidad increíble que tiene para entrar en curva, tumbar con una facilidad que dices, pero si esto, ¿cómo es posible que este chasis vaya tan bien? Pues sí, señores, así es como va. Este eje se me va a querer ir para adentro. Entra en las curvas con el pensamiento, con lo cual pues es muy convincente. Y bueno, pues hace que la conducción sea un absoluto placer. Así que en eso me reitero en cuanto a que es una grandísima lección. Bueno, pues esto, un diente más para adelante, se queda ahora muy alto. Muy alto, bueno, tan alto que no puede ir aquí. No sé. A no ser que baje esto. Bueno, pues voy a seguir con los reglajes. Voy a seguir aquí haciendo los reglajes para dejarlo a la altura correcta. Pero como no quiero entreteneros, simplemente deciros que esto funciona, que de estas soluciones que estuve probando es la mejor sin duda. Y nada, solo para que lo supierais los que habéis seguido esta pequeña modificación de esta gran máquina. Nos vemos pronto. Ah, se me olvidaba, le voy a hacer aquí un biselado 45 grados para facilitar aquí este piquillo, para facilitar la entrada y la salida del pie de esta zona, para que veáis que os lo cuento todo. Hasta pronto.